Esta vez nos vamos a sumergir en el mundo financiero argentino. Prepárense. Imaginen esto, de acuerdo. Tiene una reunión importante, ¿verdad? Y necesitan estar al día, al tanto de la montaña rusa económica argentina. Uf, esa montaña rusa. ¿Por dónde empezarían? Bueno, hoy les vamos a dar como el mapa para navegar por este panorama. Exacto. Tenemos un resumen del mercado, con datos, análisis de expertos y hasta un vistazo a las iniciativas del gobierno. Es como un curso intensivo, Mm, para que suenen como expertos en finanzas argentinas. Me encanta. Empecemos con algo que realmente me llamó la atención a leer este resumen. Ok. Los bonos globales están en baja, pero el índice merval argentino está en alza. Interesante. ¿Cómo se explica esto? Es una buena pregunta, es una señal interesante, ¿no? Sí vemos los bonos globales, los GD30, GD29, GD35, que son como los indicadores clave, están liderando las pérdidas. Esto nos sugiere que los inversores internacionales están un poco inquietos con la situación global. Tiene sentido, considerando que las acciones tecnológicas de Estados Unidos también están en baja. El Nasdaq, por ejemplo, cayó un 2.8%. ¿Podría esto estar afectando la confianza en mercados emergentes como Argentina? Es una posibilidad, pero lo que hace que el Merval sea aún más interesante es que a pesar de este panorama, ha subido un 1%, superando los US $600. ¡Wow! Podríamos estar viendo una señal de resiliencia en el mercado argentino, o tal vez un optimismo específico relacionado con el país. Hablando del mercado argentino, las curvas del peso también están teniendo un día bastante movido. Algunas suben, otras bajan. ¿Qué nos dice esto? Para alguien que busca invertir en Argentina, ¿es esto algo a lo que deberían prestar atención? Sin duda, las curvas del peso nos dan una idea de las expectativas del mercado. Hoy, las tasas fijas están teniendo un buen desempeño, con el S16 SU6 y QR5 a la cabeza. Los bonos ajustados por SER, que se ajustan a la inflación, están más mezclados. Esto significa que los inversores están evaluando el riesgo inflacionario, digamos, con cautela. Y hablando de movimientos importantes, el Banco Central compró la impresionante cifra de USD que 130 millones en octubre. Sí. Es la compra más grande en un año con controles de divisas, incluso supera a la de 2009. Es un dato que no podemos ignorar. Esta cifra récord nos muestra la capacidad del Banco Central para intervenir en el mercado cambiario. Es probable que este flujo de compras esté impulsado por la entrada de préstamos y la colocación de bonos. Pero, y aquí viene la parte que me dejó pensando, las reservas diarias cayeron UIS 1.262 millones. ¿Cómo se explica esto si al mismo tiempo se están comprando tantos dólares? Buena pregunta. A primera vista parece contradictorio, ¿verdad? Pero es importante recordar que la economía no siempre se mueve en línea recta. Esta caída en las reservas diarias puede deberse a factores estacionales como los ajustes de fin de mes. La tendencia general, sin embargo, sigue siendo positiva, como lo demuestra la fuerte compra de dólares por parte del Banco Central. Y no podemos olvidarnos del blanqueo. Este programa del gobierno, diseñado para traer de vuelta al sistema los dólares no declarados, estaba programado para terminar hoy. Pero, sorpresa, se ha extendido. Sí, la extensión del blanqueo es una noticia importante. Parece que hubo algunos problemas administrativos y un aumento de depósitos de última hora. Para que se den una idea, los depósitos privados en dólares aumentaron US 836 millones solo el martes, alcanzando un total de US 333.333 millones. Es una cantidad enorme. Y no olvidemos que ya han ingresado al sistema casi US 18,000 millones en efectivo a través de este programa. ¿Qué impacto podría tener esto en la economía argentina? Podríamos ver un aumento en la oferta monetaria y por lo tanto en la inflación. Esa es una pregunta clave que debemos analizar con cuidado. El blanqueo tiene el potencial de inyectar una gran cantidad de liquidez en la economía. Si bien esto podría estimular la actividad económica, también podría generar presiones inflacionarias. Es un tema complejo con, digamos, varias aristas. Pasando a un tema un poco más optimista, hay novedades interesantes en los mercados de capitales argentinos. Ahora tenemos contratos de futuros vinculados al SER y una nueva plataforma para la comercialización de créditos de carbono. Qué interesante. ¿Verdad? Son señales de que Argentina está buscando modernizar sus mercados financieros y alinearse con las tendencias globales de sostenibilidad. Exacto. La introducción de contratos de futuros vinculados al SER podría ofrecer a los inversores nuevas herramientas para cubrirse del riesgo inflacionario, mientras que la plataforma de créditos de carbono podría impulsar la inversión en proyectos verdes. Es decir, podríamos estar viendo un nuevo capítulo en la historia financiera argentina, uno con mayor sofisticación e incluso un enfoque en la sostenibilidad ambiental. Exacto. Estas innovaciones abren un abanico de posibilidades. Es un desarrollo que sin duda vale la pena seguir de cerca. Podríamos ver nuevas oportunidades de inversión, un mayor interés en el mercado argentino
y un impulso a la economía verde. Sin duda, estas innovaciones tienen un gran potencial. Pero recordemos que como en cualquier mercado, hay riesgos que considerar. Argentina sigue siendo un país con una historia de volatilidad económica. Claro, y eso me lleva a preguntarme, con todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿es Argentina un buen lugar para invertir o los riesgos superan las oportunidades? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Hay indicadores positivos como la resistencia del Merval, las compras de dólares por parte del Banco Central y las nuevas iniciativas en los mercados de capitales. Pero también tenemos la volatilidad del peso, la incertidumbre global y por supuesto la inflación, que sigue siendo un tema importante en Argentina. Exacto. El programa Blanqueo, aunque busca impulsar la economía, también podría aumentar la presión inflacionaria. Es como un arma de doble filo. Volviendo al resumen de mercado, vimos que el CCS NEDI, otra variable clave para entender el tipo de cambio, volvió a caer. Pasó de 1.158 a 1.154, una baja del 0.3%. Esto redujo la brecha cambiaria del 16.9% al 16.5%. Esto es una buena o mala noticia. La reducción de la brecha cambiaria puede verse como una señal positiva. Indica una menor distorsión en el mercado cambiario, lo que podría atraer a más inversores. Pero podría ser también una señal de debilidad del peso. Es decir, podría significar que el peso se está depreciando. Es una posibilidad. La dinámica del tipo de cambio es compleja y está influenciada por muchos factores. No podemos sacar conclusiones, digamos, apresuradas. Y hablando de factores externos, la inflación PCE de septiembre en Estados Unidos se mantuvo en línea con las expectativas, pero la inflación subyacente, que excluye los precios de alimentos y energía, experimentó un ligero repunte. Este dato es importante porque la inflación subyacente es un indicador clave que la Reserva Federal de Estados Unidos utiliza para tomar decisiones sobre las tasas de interés. Si la inflación subyacente sigue subiendo, la Reserva Federal podría verse obligada a subir las tasas de interés. Y si la Reserva Federal sube las tasas de interés, eso podría tener un impacto en todo el mundo, incluyendo Argentina. Podríamos ver una fuga de capitales hacia Estados Unidos en busca de mayores rendimientos. Es un escenario posible. Las decisiones de la Reserva Federal tienen un impacto global y los mercados emergentes como Argentina pueden verse particularmente afectados. Los principales índices bursátiles estadounidenses, incluyendo el Nasdaq Composite que ya mencionamos, cerraron a la baja. ¿Podría esto ser un presagio de una corrección del mercado más amplia? Podríamos estar al borde de una nueva crisis financiera. Es una posibilidad que no podemos descartar. La volatilidad en los mercados globales está aumentando y esto genera incertidumbre para los inversores. Es un momento para ser cautelosos. Y en el frente tecnológico, Microsoft y Meta, dos gigantes del sector, presentaron sus resultados financieros. ¿Qué nos dicen estos resultados sobre el estado de la economía digital? Microsoft reportó un sólido crecimiento en sus ingresos, superando las expectativas de los analistas. Esto se debe, en gran parte, al buen desempeño de Azure, su plataforma de computación en la nube. Meta, por otro lado, tuvo resultados, digamos, más mixtos. Su negocio principal de redes sociales sigue creciendo, pero a un ritmo más lento. Parece que el sector tecnológico, aunque dinámico, también enfrenta desafíos. Sin duda. La innovación tecnológica avanza a un ritmo acelerado y las empresas deben adaptarse para seguir siendo competitivas. No hay lugar para la complacencia. En resumen, parece que hay muchas variables en juego en este momento. El panorama financiero es complejo y cambiante. Así es. Para navegar este panorama con éxito es fundamental mantenerse informado, analizar los datos con ojo crítico y no tener miedo a hacer preguntas. Exactamente, para eso está este análisis profundo, ¿no? Para darles las herramientas, para entender lo que está pasando en Argentina. Hemos cubierto las tendencias del Merval, el ranqueo, las tasas de interés en Estados Unidos, incluso la posibilidad de una nueva crisis financiera. Y no nos olvidemos de las innovaciones en los mercados de capitales, los contratos de futuros vinculados al SER y la plataforma para la comercialización de créditos de carbono. Son desarrollos que podrían cambiar las reglas del juego. Sin duda. Pero después de este recorrido por el mundo financiero argentino, la gran pregunta sigue siendo, ¿hacia dónde se dirige Argentina? ¿Es este un momento para ser optimistas o para ser cautelosos? Esa es la pregunta que todos se hacen, ¿no? Y la realidad es que no hay una respuesta simple. Hay indicadores que apuntan en ambas direcciones. Es como si estuviéramos en una encrucijada. Hay señales de progreso, pero también hay riesgos e incertidumbre. Exacto. Y eso es lo que hace que el análisis financiero sea tan apasionante. Siempre hay algo nuevo que aprender, nuevas tendencias que analizar, nuevas oportunidades que explorar. Para nuestros oyentes que quieren entender mejor el panorama financiero argentino, ¿cuál sería tu consejo principal? Les diría que se mantengan informados, que lean más allá de los titulares, que consulten diversas fuentes de información.
Que no se conformen con una sola perspectiva. Que sean críticos con la información que reciben, que investiguen, que hagan preguntas. Argentina es un país complejo, con una historia económica llena de altibajos, pero también es un país con un enorme potencial. Un potencial que vale la pena explorar. Gracias por acompañarnos en este viaje por las finanzas argentinas. Esperamos que les haya servido para entender mejor este panorama tan dinámico. El placer fue mío. Siempre es un gusto compartir mi visión sobre la economía argentina. A nuestros oyentes, les decimos, manténganse curiosos, sigan aprendiendo y hasta la próxima.